vamos a hablar de algo que hemos estado experimentando, algo que muchas veces hemos escuchado y a veces lo tenemos hasta trillado. Y hoy quiero hablar de la fe. La semana pasada estuvo mi hermano hablando un poquito de justicia y sobre todo pues van de la mano. Y hoy quiero, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos, no vayan para allá, que en cuanto a tus pastores, que veamos la conducta, pero imitemos su fe. Pero aún imitando su fe, y antes de iniciar, quiero que todos levanten su mano y levanten su dedo índice, su dedo índice, su dedo índice, ese es el pulgar, este es el pulgar. Les dije levanten su dedo índice, es este. Eso quiere decir que muchas veces no hacemos lo que escuchamos, sino hacemos lo que vemos. Amén. Hay un modelo. Dice la palabra de Dios, pongan atención en lo que están haciendo sus pastores. Pero quiero decirte que la fuente de la fe no viene de sus pastores. Sus pastores son unos modelos correctos, posiblemente unos modelos de fe, unos modelos en el cual tenemos que estar viendo cómo se están moviendo, porque la unción corre de arriba hacia abajo, pero la fe no viene de ellos. No nada más estamos hablando de nosotros, se está filmando y mucha gente lo está viendo y mucha gente lo va a ver de otras congregaciones, y es importante poner nuestra mirada correcta sobre donde tenemos que definir o en quien podemos que tener o en quien tenemos que depositar nuestra confianza. Abre tu Biblia, Hebreos 12:1, y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Estuvimos fuera 10 días, ¿quién dice amén? Estuvimos en Israel, un regalo de fe, un gozo, fue una experiencia inolvidable. Estuvimos gozándonos, no nada más con hombres físicos, sino también con la misma presencia del Espíritu. Vimos y entendí una cultura que posiblemente la hemos leído en la palabra de Dios, pero tienes que estar en Israel para entender su cultura, para entender su forma de pensar y su forma de moverse. Y sin duda alguna, son hombres que se mueven de acuerdo a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, como les pongamos, pero se mueven por algo. Dios los utilizó para establecer sobre ellos modelos. Se quedaron en el antes de Jesús posiblemente, pero son modelos correctos en cuanto a la visión que tuvo Dios en el pueblo judío. Pero ahorita hablamos de ello y vamos a ir entrelazando. Quiero que hablas la Biblia en Hebreos 12:1 y dice la palabra de Dios bonita, escucha. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Escucha, estamos en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 es la consecuencia. Antes de Hebreos 12, ¿qué capítulo hay? El Hebreos 11, eso es revelación. Quien lo haya dicho, hoy está aprendiendo. Bien, Edgar. Y en Hebreos 11 nos está hablando de los héroes de la fe. Hebreos 11:1 empieza diciendo, es pues la fe. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Entonces, para tener fe, ¿qué es lo que necesito? Para tener fe, ¿qué es lo que necesito? Escúchame, nada. No se necesita nada. Porque si yo lo tengo, entonces no necesito fe. Ocupo no tener nada para establecer mi fe. Ahora bien, dice ahí mismo en Hebreos 11:2, escucha, dice 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero dice el 11:2, bonita, por favor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No fue ni por su conducta, no fue ni por sus actos valerosos, no fueron ni porque hicieron proezas, fueron porque le creyeron a Dios. Fue porque Dios a través de ellos hizo proezas. Fue porque Dios a través de cada uno de sus instrumentos se dio a conocer el nombre de Dios. Hebreos 11:2 dice claramente que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio ante los ojos de Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se esperaban. Si analizamos a cada uno de ellos, estaríamos aquí horas y horas platicándonos. Y si analizáramos a cada uno de esos héroes de la fe, nos daríamos cuenta que ellos no tenían nada cuando iniciaron. Y si vemos a cada uno de ellos se quería eximir de su responsabilidad.
Cuando agarró a Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés dijo, soy tartamudo. Y te pregunto, ¿Moisés era tartamudo? Claro que no. Era un hombre, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que era un hombre letrado. Era un hombre universitario bajo las grandes escuelas de Egipto. Por lo tanto, él no tenía ningún problema, era un orador de primera. ¿Quién más? Salomón, cuando Dios lo quiso tomar, ¿qué fue lo que dijo Salomón? Yo estoy chiquito. ¿Qué dijo Jeremías? Yo estoy niño, estoy muy chiquito. ¿Qué dijo cada uno de ellos? Ninguno quería asumir su responsabilidad. Pero ellos veían nada, pero Dios veía un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y ellos aprendieron a ver cosas que nosotros actualmente, ellos fueron modelos para que ellos fueran utilizados y ponerse como ejemplo para que nosotros los tomemos como testimonio nada más. Porque Dios tiene planes para nosotros. Y volvemos otra vez a iniciar Hebreos 12, 1 y 2, bonita, por favor. Y dice la palabra de Dios, escucha. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 12:1, bonita, por favor. Y dice la palabra de Dios, escucha. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tienes que poner los ojos? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Entonces, toda nuestra confianza la tenemos que poner en Jesús. Porque en Jesús es el que inicia la fe en ti. Y te tengo una buena noticia, también la culmina. Eso que tú tienes en tu corazón. Y pongamos un ejemplo, te levantaste hoy en la mañana, hace una semana, con el deseo en tu corazón de algo. No tenías nada. Créemelo, Jesús te lo puso ahí. Pues Él también lo va a culminar. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que la inicia y es el que la termina. Estando allá, estuvimos en una área que se llama Galilea y propiamente estuvimos en un mar que se llama el mar de Galilea. Y estando ahí, vamos para allá bonita poquito, Juan 6, 1, 2, 3 y 4. Más bien empieza desde el 5 en adelante, Juan 6, 5 en adelante, para empezar a avanzar. Estando allá, estuvimos en las áreas donde Jesús se movía. Y en el mar de Galilea fue donde hizo la gran parte de sus prodigios y señales, milagros. Ahí se encuentran varias regiones, entre ellas una muy importante que se llama Capernaum. Estando Jesús ahí alrededor hay varios montes. En esta ocasión no nos dieron ese ejemplo, pero la anterior vez que fui, me acuerdo que, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces que vamos a ver ahorita, cómo Jesús les podía hablar a 5,000 personas. De hecho eran 5,000 hombres, más mujeres y niños, estamos hablando arriba de 8 o 9,000 personas. ¿Cómo les podía hablar? Pues eran montes de esta forma, en una forma acústica, en la cual Jesús hablaba y automáticamente llegaba la voz hasta arriba, porque el mar de Galilea, o la región de Galilea más bien, tiene esa forma acústica para que Jesús pudiera predicar. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 6:5, escucha. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y sigue diciendo: mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Dice la palabra de Dios. Fer, ¿puedes venir poquito rápido? Dice la palabra de Dios, escucha. Jesús oró, tomó los panes y tomó los peces. La multiplicación no se dio cuando Jesús se los dio a los discípulos. Jesús les pasó
los 5 panes y les pasó los 2 peces. Cuando lo toman los discípulos, el milagro se hace a partir de que ellos empezaron a repartirlo. Ellos empiezan a repartir y se empieza a hacer la multiplicación. Y dice la palabra de Dios, y le seguimos leyendo, que sobraron panes y peces todavía. Pero no me quiero quedar ahí. Le puedes brincar al 6:26, bonita. Escucha, porque esto es importante para alimentarnos nosotros. Somos un pueblo que vimos ahorita el ejemplo de que levanté un dedo y solamente estábamos viendo y no estábamos escuchando. Pero la fe no es por lo que vemos, la fe es por lo que escuchamos. Y dice la misma palabra de Dios, es todo, Fer. Dice la misma palabra de Dios que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Estar escuchando palabra de Dios que me esté llenando mi corazón y mi fortaleza. ¿Por qué te digo estas cosas? Escucha. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Después de haber hecho los milagros y prodigios o la multiplicación, y vieron y experimentaron todo lo que había sucedido en ese momento, y dio de comer a tanta gente, Jesús se les perdió y lo andaban buscando ahí por Capernaum, ahí en el mar de Galilea, y de repente lo encuentran. Y cuando encuentran, Jesús les dice: me andan buscando, otra vez, bonita. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, Jesús les dice: oye, me vienen a buscar y no me vienen a buscar correctamente, porque solamente están viendo su necesidad. ¿Por qué lo estaban buscando? Te pregunto. ¿Para qué lo estaban buscando? Para que solamente les sacie o les satisfaga sus necesidades pequeñas. Solamente habían visto que les había dado de comer y solamente quería que les siguiera dando de tragar. Porque, en el buen sentido, porque hasta ahí nos da la vista. Y Jesús los quería enseñar a que no solamente ellos vieran su proveeduría, sino que vieran más allá todavía. Por eso sigue diciendo, bonita: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por la comida que perece. ¿Eso quiere decir que no tengo que chambear en mi trabajo? Claro que sí. Pero si estamos hablando en un ambiente espiritual y si estamos viendo de la fe, y si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, y yo tengo que poner mi mirada en el autor y consumador de la fe, porque el autor y consumador de la fe dice que hay una nube de testigos, hay una nube de testimonios, y si nos agarramos viendo cada uno de ellos, pues ellos dan certeza de lo que es la fe. Ahora bien, sigue diciendo, bonita: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre te dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y sigue diciendo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tengo que hacer una serie de situaciones, tengo que hacer una serie de conductas, tengo que hacer un esfuerzo humano. ¿Y qué creen que les dice Jesús? Solamente tienen que hacer una cosa. Solamente tienen que hacer una cosa. Pero creer en Jesús. La fe no es en lo que tú crees, sino en quien tú estás creyendo. Y tú estás creyendo en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que de Jesucristo se profetizaba todo el tiempo. Termina esa parte bonita, por favor. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le estaba diciendo que crean en mí. Nada más, es lo único que tienen que hacer, que crean en mí. Es por gracia, para que nadie se vanaglorie. Es por gracia. Tiene que ser algo sencillo, algo muy sencillo. Con una sencilla fe se pueden hacer grandes cosas. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros depositamos correctamente la fe en Jesús, escucha, nunca, nunca y nunca vamos a salir o ser avergonzados.
porque lo que Dios te pone en tu corazón, Él mismo lo va a culminar. Mira, estuvimos en Israel y más que hayamos estado ahí, nos relacionamos con hombres y de repente, no sé cómo se escuche, pero lo digo en el sentido positivo. Perritos se juntan con perritos, puerquitos se juntan con puerquitos, pero águilas se juntan con águilas. Águilas se juntan con águilas, de verdad te lo digo. Y lo puedes llevar también a tu vida. Oye, ¿tienes tu matrimonio? Entonces yo me voy a juntar con matrimonio. No es que sea pecado juntarme con solteros, pero ya no estás soltero, ya estás casado. Tienes que juntarte ya, cambiar los rumbos, cambiar y ver de forma diferente. Te lo digo porque estuvimos con todo respeto con Cash Luna y con Otoniel Fon, hombres muy criticados, pero que a pesar de tantos años que tienen en el Evangelio, tantos años predicando, hoy le puse en el YouTube, Cash Luna, fe. La semana pasada, antes de irse, habló de fe. Todo el mes tiene hablando de fe. El congreso que fuimos habló de fe. Tiene montón de videos y videos y videos y videos hablando de fe. Y fe no se trata de una doctrina. Fe se trata de una forma de vida. Y si él está teniendo resultados, nunca saliendo de algo tan sencillo que se llama fe, es por algo. Otra vez por acá. Escúchame, si él, tantos años, con tanta experiencia, y no sale de algo tan sencillo en doctrina como es la fe, por algo ha de ser. Porque ellos no lo ven como doctrina, lo ven como una forma de vida. Ellos, su lenguaje, posiblemente no hablen de doctrina de reino. Probablemente en su lenguaje no hablen de doctrina de justicia o de muchas cosas, pero escúchame, ellos viven como reyes. Ellos viven como reyes. Su forma de vida, porque hablan sencilla fe y enseñan a la gente a moverse a través de fe. Hacen campañas de fe, por lo tanto, estamos a casi 40 días de lo que representa el fin de año. Posiblemente estemos como 40 días, ¿no? Tenemos a 40 días y tenemos que iniciar una campaña de 40 días de fe. Y 40 es un número bíblico que nos habla de trato. Por lo tanto, vamos a tratar nuestra fe, creyendo, simple y sencillamente creyendo. Y dice la palabra de Dios que cuando depositamos nuestra fe, mira, Isaías 28:16, bonita, ponle un dedito y ahorita vamos a regresar. Isaías 28:16, y dice la palabra de Dios, escucha. Estuvimos en no me acuerdo el nombre, pero es ahí en la región del Mar Muerto, y nos explicaron que en una de las cuevas, dos beduinos habían encontrado lo que se conoce como los escritos del Mar Muerto. ¿Quién ha escuchado al respecto? Amén. Más de uno ha escuchado, ¿no? En esos escritos que encontraron ahí en el Mar Muerto, el único que encontraron completo, exactamente completito, de pie a pie, es el libro de Isaías. El libro de Isaías se escribió 500 años antes de la venida de Jesús y es el que más habla de profecías sobre la vida de Jesús. Y es el que vamos a leer y dice la palabra de Dios, escucha. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dice la palabra de Dios que Dios iba a establecer un fundamento. Y la última vez que estuve aquí hablamos de ese fundamento que era Cristo. Y dice que cuando nosotros confiemos sobre esa piedra, sobre esa roca, dice la misma palabra de Dios que nosotros no vamos a ser avergonzados. Bonita. Hechos. El libro de Hechos. 4.
11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice la palabra de Dios, escucha. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí, bonita, otra vez, vuélvanlo a repetir. Y dice la palabra de Dios, escucha. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, 4:11, otra vez. este por favor. Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual, En el libro de Isaías ya se hablaba que lo iban a reprobar, que no iban a aceptar. Para el pueblo judío, ellos siguen esperando su Mesías y lo siguen esperando que va a llegar en un burrito y por una de las puertas del occidente, ahí en Jerusalén. Ellos lo siguen esperando. Su su segunda venida de su Mesías es la tercera venida de nosotros, que viene siendo la venida de Jesús. La de nosotros es, perdón. La de ellos es la primera y de nosotros es la segunda. A ver, vénganse a predicar ustedes, ¿no? Amén, amén. Escucha, me desconecté. ¿Me vuelves a leer? y este Jesús es la Jesús. piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser. Ya, bonita. Para el pueblo judío, Jesús no era más que un profeta. Para el pueblo judío, Jesús no era el enviado o el Cristo. Ellos siguen esperando el Cristo. Pero aquí nos está diciendo que Él es exactamente esa piedra angular sobre el fundamento. No nada más dice eso, también nos dice que cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en el nombre de Jesús, cuando depositamos nuestra confianza en el nombre de Jesús, tú no vas a ser avergonzado. Mira, los tiempos tienen que cambiar. La predicación tiene que cambiar. Escucha, tu vocabulario tiene que cambiar. Porque si bien es cierto que la fe entra por el oído, el oír, lo cierto es que se mide por tu hablar. De acuerdo a lo que hablamos, es lo que estamos creyendo. Y es importante nosotros establecer las cosas diferentes. Yo, en lo particular, estaba escuchando los testimonios y me estaba remontando a cuando nosotros empezamos a escuchar de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión, estando sentados ahí en la sala de mi casa, vino un matrimonio a predicarnos. Y yo veía que ese matrimonio le decía él a ella, amado, y le decía ella a él, él a ella, amado, y ella a él, amada, y se decían, yo decía, ¿estos cuates de dónde vienen? ¿Serán de extraterrestres o qué onda? Porque cuando se decían, se hablaban tan bonito, yo sentía así como que ¿han visto así en las paredes? Así más o menos sentía. Pero vi cómo ellos depositaban toda su confianza en Jesús. Y de repente empecé a ver cómo en testimonio ellos habían cambiado. Porque me dijeron, todo lo que tú estás viviendo, todo como tú eres, yo también lo fui. Y esas cosas yo no las podía entender, porque era un hombre que tenía tanto amor para hablar. Decía, ¿cómo es posible que anteriormente tenías tanta amargura? Porque Jesús me cambió y me dijo, y cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, nunca nos va a hacer dejar avergonzado. Depositemos nuestra confianza en Jesús. Porque si estamos viendo familias restauradas, no es nada. Si estamos viendo hijos volviendo el corazón hacia el Padre, también escuché aquí en testimonios, eso no es nada. Porque dice la palabra de Dios que solamente son principios de lo que viene para tu vida. Porque Dios nos quiere levantar como familias, quiere que nos levantemos como familias.
para rescatar más familias, para ir por más familias, y tú eres ese testimonio vivo. Porque si tú ven que pones tu confianza en Jesús, más gente va a seguir teniendo su confianza en Jesús. Porque dice la palabra de Dios que cuando depositamos en Él toda nuestra confianza, créemelo, no vamos a ser avergonzados. Primera de Pedro, bonita, 2:6. Y dice la palabra de Dios, escucha. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en Él, No será avergonzado. y sigue diciendo, Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. y sigue diciendo, Mas vosotros sois, ¿más qué? ¿Qué eres? Linaje escogido, Eres una línea escogida. Eres un rey y sacerdote. Eres una nación santa. Eres un pueblo adquirido por Dios, que lo levantó, le cambió su corazón, le quitó aquel corazón de piedra y le puso un corazón bonito. Decía una hermosa aquí arriba que veía el corazón tan bonito que no lo quería volver a entregar porque tenía miedo. Una mujer nunca deja de amar. Lo único que hace es proteger su corazón para no ser lastimado. Y lo único que ella quería es no entregar su corazón para no ser lastimado. Pero créemelo, entregando tu corazón en confianza con Jesús, dices que no vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado. Ese es el propósito que tiene Dios para tu vida. No vas a ser avergonzado. Escúchame, no vamos a ser avergonzados. Dios nos va a levantar, Dios nos va a respaldar, Dios quiere hacer maravillas y prodigios a través de cada uno de nosotros. Pero lo único que quiere es obediencia, disposición en nuestro corazón. Yo, regresando otra vez al tema con Cash Luna, porque es algo para analizar, para comentarlo, para platicarlo. De hecho, yo creo que es mi primera predicación que hago como platicando. Normalmente la hago un poquito diferente, pero hoy quería hacerla diferente. Hoy quería abrir mi corazón y reconocer de estos grandes hombres las virtudes que tienen. Y una de ellas es, vuelvo a recapitular, la fe. Fe. Porque, te lo digo también con el corazón, porque nos pudiéramos meter a mucho estudio de la palabra de Dios, pero ¿a dónde nos va a llevar? Nos pudiéramos meter a estudios y a escudriñar la escritura y sacarle lo más profundo de lo más profundo. Pero si no me va a ayudar a la fe, al revés, me va a separar de la fe, no tiene caso. Porque la fe tiene que ser algo sencillo. La fe tiene que llegar a tu oído en una forma sencilla. Tiene que ser algo que tú lo veas en testimonio. Tiene que ser algo que tú lo experimentes en tu vida. Tiene que ser algo que empiece a cambiar primeramente tu corazón. Y para ello lo único que se necesita es que escuchemos la palabra de Dios y que pongamos por obra eso poquito que sabemos. No quiere decir que no aprendamos la palabra de Dios. No quiere decir que no estudiemos la palabra de Dios. No quiere decir que no vayamos a discipulado. No quiere decir que no vayamos a matrimonio. No quiere decir que no vayamos a jóvenes. No quiere decir que no vayamos a hombres de honor o a mujeres de reino. La fe es por el oír. Pero yo lo que quiero es que no sea algo complicado ni complejo. Que la practiquemos. Que sea algo sencillo, algo que te dé valentía. Yo, con mucho respeto, quiero reconocer a Marcia y Vicente. El último día, escucha, el último día, es más, ya era la última cena, el último evento, estábamos todos bien despiertos
sobre todo yo. Y pues ya se van todos y casi quedamos Cash Luna, su esposa y nosotros. En ese momento Judith se mueve poquito al baño y en un descuido veo que ya estaban Marcia y Vicente con Cash Luna. Ya me acerco poquito y en el juego de plática, ahí platicando con ellos, Marcia le dice: quiero orar, o más bien, ¿cómo le dijiste? ¿Puedo orar por ustedes? Y dice Cash Luna: amén. Y de verdad, de repente estaba Marcia y Vicente orando por Cash Luna y por su esposa. Dispusieron su corazón, pero fue un acto de fe. De verdad te lo digo, fue un acto de fe y de valentía. Fe sencilla, no se ocupa ser tan complicado, no se ocupa hacer oraciones que a veces no entendamos. Lo único que se necesita es abrir nuestro corazón, disponer nuestro corazón, y eso poquito que sabemos de la palabra de Dios, asirnos de ella. Si dice la palabra de Dios que mis hijos son bendición, pues yo me hago de ella, me asío de ella, no me suelto de ella y solamente repito lo que la palabra dice, y créemelo, no vas a ser avergonzado. Porque dice la misma palabra de Dios que no ha sido dado nombre bajo el cielo por el cual podamos experimentar salvación, que es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy no quiero, o no fue mi deseo, hacer algo tan complicado. Aunque los versículos, por más que quiero no mencionar tantos, me salen. Pero sí decirte, ¿me ayudas con el órgano, hijo? Pero sí decirte que Dios quiere que seamos hombres de fe. Dios quiere que le creamos a Él. Nos pone la misma palabra de Dios para que veamos testimonios. Y te lo vuelvo a repetir, cuando Jesús pisó la tierra y estuvo en todo el tiempo que estuvo predicando, desde los 30 a los 33 años, que fueron 3 años, todo el tiempo, nunca hizo algo natural. Todo el tiempo hizo cosas sobrenaturales. Todo el tiempo hizo cosas sobrenaturales. El pueblo judío no entendía. Vimos, te explico, un último versículo, amor, Mateo 5, ¿no? Esta fue una de las cosas que me gustaron, porque no tuvimos guías cristianos, tuvimos guías judíos. Hablaban de Jesús como referencia solamente histórica, pero no como referencia bíblica o como nosotros lo conceptuamos, ¿no? Pero me gustó ver desde sus zapatos y cómo ven la palabra de Dios en base a su revelación o a su interpretación. Dice Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Para mí, dice la palabra de Dios, que vio a la multitud, una multitud que tenía necesidad de escuchar un mensaje. Entonces Jesús no se puso a predicar a la multitud, sino que les dio la espalda, se subió arriba del cerro o del monte, se sentó y a sus 12 discípulos les empezó a dar las bienaventuranzas. Ellos explicaban que era un pueblo que se encontraba bajo la opresión del pueblo romano. Si estaban bajo la opresión y estaban esperando a ellos, al Salvador, lo menos que querían escuchar era un mensaje de esperanza. Lo que ellos querían escuchar era que llegaran a salvarlos y que en ese momento mataran a todos los romanos y les dieran la libertad que ellos estaban esperando. Pero Jesús no llegó en carros de guerra, llegó en un burrito, no llegó con armas, llegó con el corazón y con el amor. No entendieron, porque no entendieron que Él era el Mesías, era del que se había predicado. Mas sin embargo, a quien les estaba predicando eran judíos. Imagínate que de repente Jesús les empieza a hablar las bienaventuranzas o el sermón del monte, o el sermón más importante para el pueblo judío, para el pueblo cristiano. Pero para ellos pasó inadvertido.
¿Por qué? Porque ellos no le tomaron interés, porque de nada los salvaba. ¿Alguien dijo algo? Porque de nada los salvaba. Y ellos querían salvación en ese momento. Pero se estaba escribiendo para nosotros. Y ahora las bienaventuranzas, amor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Ponte de pie. Ponte de pie. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperen y te persigan, y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. Eso está escrito para ti, eso está escrito también para mí.